Hola, buenas tardes ya, son las 12 del día y nuevamente nos encontramos acá con apoyo del Hospital Digital en esta alianza con Sochimi para tratar un tema que está en constante evolución y que vamos a hacer una pequeña presentación introductoria con algunos tópicos principales y después vamos a dar espacio a una mesa redonda que nos van a acompañar tres destacadas profesionales de distintas áreas, un poco para tener distintas dimensiones. Me presento, yo soy Cristian Cáceres Torres, soy enfermero de la posta central, del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Estoy a cargo de coordinar el plan COVID en estos minutos, así que estamos con alta intensidad de trabajo, pero siempre aquí dispuesto a colaborar con socializar y transmitir algunas ideas con respecto a temáticas que ustedes necesitan en cada uno de sus centros. Nos va a acompañar la mesa redonda, que lo voy a presentar más largamente en ese minuto, Patricia Gutiérrez, Naldi Febré, enfermera también, y el doctor Mauro Ursina de MinSal, que nos van a poder compartir algunas experiencias y algunas consultas que le vamos a hacer con respecto a esta temática. Voy a comenzar. Eh, bueno, con una introducción, la problemática que estamos viviendo actualmente, que todos conocemos, que se arrastra ya desde el mes de marzo. El tema era tocar los insumos, pero yo también voy a hacer un acercamiento probablemente de la problemática a los fármacos que estamos viendo que tenemos cierta eh, racionalización o uso bien frecuente, algunas estrategias generales que hemos estado probando. Esto también ha sido dinámico y nadie ha vivido esto en los últimos 30, 50, incluso 100 años. Voy a ir compartiendo con evidencia respecto a algunas situaciones de catástrofe o preparación ante catástrofe y comentarios finales para dar paso a la mesa redonda. Quiero comenzar con esta slide, esta diapositiva que presentó el doctor Gastón Murias, que nos dio una clase en el contexto de nuestro curso de ventilación mecánica, como para explicitar lo que se nos viene o lo que ya estamos viviendo inicialmente, que es en una condición de normalidad donde cada una de sus unidades a lo largo de Chile, particularmente camas críticas y hospitales de alta complejidad, vivían situaciones de normalidad donde probablemente en muchos de esos centros la oferta era bastante adecuada versus la demanda que tenían nunca así en camas críticas, pero sí había cierta condición de flujo de pacientes. Sin embargo, nos vimos enfrentados, ya saben ustedes, desde marzo a esta fecha a una contingencia nacional que venía desde una pandemia declarada por la OMS con respecto a la aparición del SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19, donde rápidamente los centros se fueron aumentando su capacidad disponible y por esfuerzos que han sido súper destacables en cada uno de los centros públicos y privados, hemos logrado inclusive hasta duplicar o triplicar las capacidades instaladas de muchas unidades de cuidados intensivos. Pero sin ser desconocer la realidad que vivimos, evidentemente nos estamos viendo en estos minutos sobrepasado en muchos lugares con respecto a la evacuación de los pacientes o, dada la condición crítica de aquellos, existe un bajo flujo, por tanto, la demanda no se detiene, siguen aumentando los casos y claramente vemos que el sistema empieza a sobredemandarse en tanto en lo clínico como también a lo que queremos tocar hoy día, que son aquellos tópicos desde el punto de vista de insumo, elementos de protección personal y equipamiento. Solo para que ustedes puedan observar una encuesta nacional que ya se ha hecho bien conocida por todos ustedes, de público conocimiento, que realiza cada uno de los encargados o jefes de servicio de todos los hospitales de Chile. Y ustedes pueden apreciar en esta curva creciente el aumento de camas, que es lo más impresionante. De hecho, hemos logrado duplicar las camas a nivel nacional y con la importante ocupación pacientes COVID y pacientes también en ventilación mecánica por COVID. Evidentemente la proyección que teníamos inicialmente fue cambiando en el transcurso del tiempo y las necesidades tanto de recursos cama como recursos humanos capacitados particularmente y también toda la logística asociada al insumo y a los fármacos también se ha visto tocada.
Para reforzar, la región metropolitana en este minuto vive lo que podríamos decir su ocupación plena de camas. Inclusive ahí ustedes pueden apreciar en el recuadro rojo, son aquellos pacientes críticos, considerados críticos desde el punto de vista de su definición amplia, desde el punto de vista del concepto de paciente crítico intensivo, que ya están ocupando camas o lugares fuera de digamos, los recintos habituales que son la unidad de paciente crítico. Dígase, con el gran esfuerzo y digamos, solidaridad de anestesia, los pabellones, la UCI pediátrica, e inclusive la urgencia están ya sosteniendo y manteniendo pacientes críticos con esta cifra acá en la región metropolitana aproximadamente de 200. Por tanto, si vamos al primer gráfico, nos damos cuenta que hay una evidente saturación de las camas, lo cual ya nos pone en un contexto distinto desde el punto de vista de la planificación de los recursos. Ya no es una planificación que uno hace desde el punto de vista a largo plazo, en condiciones habituales de curva, digamos, por ejemplo, campaña de invierno o estacionalidad, sino que abruptamente ingresa un nuevo aumento de la demanda dada esta pandemia, que definitivamente debería nosotros hacernos planificar o repensar la forma que tenemos de utilización de nuestros recursos a nivel organizacional. Como para ir cerrando la introducción, ayer, y esta foto es del día de ayer de una base de datos que es mundial, ustedes pueden apreciar que Chile se dispara desde el punto de vista del nivel de casos nuevos por millón de habitantes, que es un indicador bastante adecuado para poder compararnos con otros países. Estamos por sobre la mayor cantidad de los países desde el punto de vista de casos nuevos diariamente. Hoy día, buenamente, la cantidad de casos nuevos bajó. Y la verdad no agregué la diapositiva. Ustedes recuerden que lo hemos visto en nuestras presentaciones, aproximadamente un 5% de aquellos casos nuevos, o sea, digamos 3.000, 4.000 o 4.500 que hemos estado dando vuelta, de eso un 5% debería requerir una cama crítica o una cama de cuidado intensivo, y ustedes ya ven que tenemos cerca de 2.000 pacientes aproximadamente en cuidado intensivo. Por tanto, el requerimiento de cama crítica durante el próximo mes, lo han dicho varios voceros de la SOCHIMI, el ministro, el subsecretario, están en el borde de las 2.000 camas más que necesitaríamos para poder enfrentar esta condición de pandemia a nivel nacional. Sin saber todavía claramente, y lo podemos discutir al final, cuándo podría haber una tendencia a la baja de esta proyección, de esta tendencia que estamos teniendo el día de hoy. Ahora bien, en el contexto de la temática que estamos hablando, cabe hacerse la pregunta a qué nos vamos a enfrentar desde el punto de vista, y no me voy a referir desde el punto de vista clínico porque largamente y hemos ya conversado con respecto a todas las condiciones clínicas, al manejo clínico del paciente, al manejo respiratorio, a las técnicas de ventilación mecánica, a las técnicas de pronación. Aparece evidencia reciente con respecto al tratamiento farmacológico, pero probablemente hemos tenido menos tiempo y en general las organizaciones tampoco se resaltan aquellos aspectos de ineficiencia con respecto al óptimo uso de recursos o a una adecuada gestión de los recursos en forma habitual, que se hace mucho más crítica cuando tenemos escenarios como el que estamos viviendo hoy día, que son de estrés de las camas críticas y de los hospitales y del personal también que está trabajando con cada uno de nosotros. Hace aproximadamente un año se hizo una publicación del Critical Care, de una literatura especializada de intensivo, y aquí ya se decía en su revisión que probablemente en virtud de lo que estaba pasando, los virus siempre han sido una problemática con respecto a la aparición de nuevas pandemias. Y resalta un cuadro gráfico, la gran gripe española que afectó aproximadamente el año 1900, que se hace una comparación similar a lo que está pasando el día de hoy. Esto es escenario pre-COVID, por tanto no aparece, pero acá en el recuadro ustedes ven algunas situaciones de virus que ya habíamos tenido con el MERS, con el H1N1 en el 2009, que nos hacía básicamente alertarnos sobre los posibles escenarios que vienen que venían o que deberíamos prepararnos
no lo puse acá, ustedes han visto una charla bien conocida que se ha replicado en muchas observaciones de Bill Gates, perdón, que ya de cierta manera predecía, no digamos que tiene una bolita de cristal, pero predecía escenarios de este tipo en virtud de todo lo que pasa en la historia del manejo de principalmente los virus, que no teníamos todavía vacunas en muchos de ellos. Estos modelos conservadores inclusive predecían tener recursos de más del 170% de la capacidad actual vigente en Estados Unidos. Por tanto, para Chile, que siempre ha mantenido una capacidad de camas críticas bien estable y además, podríamos decir, terremoteada cada cierto tiempo, siempre el valor de la cama crítica había sido bastante estable y cuesta mucho crecer versus lo que hoy día hacemos, que casi duplicamos en menos de 3-4 meses. Por tanto, surge la necesidad de contextualizar, y eso quiero poner en la discusión para que ustedes también lo consideren en su reflexión local y operativa, es cómo nos preparamos para estos nuevos escenarios que yo creo que ya vienen para quedarse y cómo asimilamos desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista operativo las nuevas definiciones con respecto a no solo las capacidades que tenemos desde el punto de vista de los espacios, se ha hablado mucho de los ventiladores, y yo estoy muy de acuerdo en que podamos reforzar esos elementos que son sustanciales, pero también hay otros elementos desde el punto de vista de las capacidades extendidas, del estándar del cuidado y también de los recursos que se pueden necesitar tanto a nivel local, desde el punto de vista de los insumos y fármacos, y cómo escalan los recursos frente a algunas necesidades locales, regionales e inclusive, como estamos hoy, nacionales. No lo digo yo, lo dice el subsecretario, donde se necesita un ventilador, ese ventilador debería ir. Lo mismo debería ocurrir con los insumos, con los fármacos y con el personal. Hay que salir un poco de esa visión local. Todos sabemos lo que trabajamos en el sector público, que nuestros hospitales son autogestionados, pero probablemente en el nivel que ya estamos es súper necesario tener una mirada mucho más amplia, mucho más global, donde haya una colaboración activa en los niveles regionales y nacionales. Y como eso ya efectivamente es una fase preparativa y debemos tener una visión mucho más a largo plazo y prepararnos para lo que viene y a lo que estamos enfrentando, claramente lo que queremos evitar son escenarios mucho más críticos con respecto a, por ejemplo, lo que está bien en la boga respecto a nuestros profesionales sanitarios, no solo los profesionales sanitarios, sino también todo nuestro personal de alimentación, administrativo, aseo, para evitar escenarios donde la falta o la escasez de los elementos de protección personal, en este caso, pueda provocar alguna pérdida que podríamos prevenir o daños colaterales que podrían ser planificados con tiempo. Nosotros estamos en un proceso de saturación, las noticias lo dicen todos los días y más allá de las noticias tenemos datos objetivos de que vamos a un proceso de semanas críticas en las próximas 3 semanas, por tanto, es necesario en toda nuestra vorágine de actividades poder detenernos y pensar cómo planificamos lo que se viene para estos próximos 2 o 3 meses. Entiendo que hay muchas enfermeras conectadas, yo soy enfermero y no puedo dejar de pasar y lamentablemente o buenamente recordarles que el artículo 113 señala como 3 grandes funciones: la gestión del cuidado, una función colaborativa con el médico que es la ejecución de acciones, pero la que más me gusta a mí, porque además me gusta mucho la gestión de recursos, tiene que ver con el deber de velar por la mejor administración de los recursos para la asistencia del paciente. Y creo que es súper necesario en este contexto que estamos conversando resaltar esa función que además está dentro del Código Sanitario, nos las enseñan durante toda nuestra formación de pregrado y que buenamente muchos de ustedes en su puesto de trabajo yo sé que hacen lo mejor para poder hacer la mejor asistencia de recursos, que no solo tiene que ver con la asistencia directa del personal, sino que también esta definición se extiende a insumos, a fármacos. Por tanto, yo creo que hay que hacer fuerza con respecto a esta definición que no tan solo tiene que ver con lo legal, sino que también con el propio de nuestra disciplina.
y tratar de extenderla también a la responsabilidad ética al resto de los profesionales del equipo de salud. En ese sentido, y enfocándome haciendo pie a lo que decía la definición, probablemente la gestión de recursos con respecto al EPP tiene que ver, por ejemplo, con resguardar el buen uso, o sea, que tengamos un adecuado control de inventario, a la optimización del uso, como lo que hemos visto esta última semana, desde el punto de vista del año 95, el juego facial, las pesteras, la redistribución de insumos en servicios prioritarios, que probablemente, por ejemplo, en algunos hospitales ya eso no es posible porque todos los servicios tienen pacientes COVID. Partimos con algunas unidades o servicios localizados con estos pacientes, pero hemos ido avanzando y básicamente los hospitales se están convirtiendo en centros de resolución de pacientes con patología COVID. Planificar escenarios de cohorte, que también lo puse en la definición de uso de EPP. Protocolizar, conjunto con infecciones, está el doctor Orsini que nos va a poder dar algunas definiciones ministeriales con respecto a infecciones, sus subdirecciones, la gerencia con respecto al uso del EPP y, como bien lo dije ese día, tome aire cada vez, planifique sus recursos frente a cambios bruscos del escenario y de la contingencia. Esto es dinámico, yo lo estoy viviendo por primera vez, ustedes lo viven por primera vez, por tanto, hay espacio para equivocarse en algunas definiciones generales, a veces el protocolo no nos queda tan bien, a veces tomamos una mala decisión administrativa, pero esos espacios existen porque todos estamos evidentemente flexibilizando y trabajando para que tengamos la mejor asistencia de recursos para el paciente. Ahora, si quiero pensar en cómo optimizar los recursos en este escenario, y hay cosas que ustedes en ese proyecto no lo hicimos, pero creo que siempre está, no es malo volver a reforzarlo porque a veces se nos olvida. Tiene que ver con planificar anticipadamente lo que nos deberíamos haber hecho probablemente en el verano. Y en ese sentido yo tengo súper claro que muchos centros lo hicieron y se prepararon, pero nunca, y también lo asumo, dimensionamos la demanda que íbamos a tener en este minuto. Y nuestras proyecciones pueden haber sido bastante conservadoras frente a escenarios más catastróficos. Eso nos da una enseñanza que tiene que ver con que hay que reprogramar, establecer otros vectores, otras variables que podrían ser ingredientes para esta planificación y por sobre todo, y aquí quiero hacer un ejemplo, sobre la cadena de suministro. Muchos de nuestros insumos, muchas veces, no dependen de la cadena de suministro nacional, dependen de la cadena de suministro mundial y malamente a veces somos medio cerrados en pensar solo de las paredes del hospital hacia afuera y hay que dimensionar que muchas de estas cosas son a nivel mundial y ustedes ya vieron el déficit de PP a nivel latinoamericano, en Estados Unidos y en Europa, que claramente no iba a pegar a nosotros al minuto que llegáramos a un pic de casos y a un aumento de nuestra saturación de camas críticas. Por tanto, quizás hay que salir un poco de nuestra visión más local y extender un poco la visión a qué pasa con la cadena de suministro o si nuestro suministro tiene, por ejemplo, producción local. Eso nos ha pasado mucho. Aquellos productos que no tienen producción local, se cerraron las fronteras, se cerraron un poco los vuelos y claramente podríamos haber tenido provisto todo el año con una buena proyección, pero porque el barco o el avión no llega, vamos a tener un déficit de los insumos necesarios para esto. Ahora estamos a 26 de mayo y quiero, no sé, sembrar incertidumbre, pero también hay que poner un horizonte. Hay que ver la proyección de casos, probablemente la curva va a descender, pero creo que los escenarios de corto plazo son difíciles para proyectar la duración de la pandemia. Y van a ser difíciles porque además estamos entrando en invierno y deberíamos proyectar que en algún minuto el pic de enfermedades respiratorias por causas no COVID debería aumentar. Por tanto, si usted va a definir un nuevo plan de proyección, que varios hospitales lo están haciendo y varias clínicas también, deberíamos en fondo ir mirando y quizá apoyarnos en el epidemiólogo que tengamos, nuestro equipo de proyección epidemiológica,
cuánto va a durar esto, porque claramente creemos que si usted me dice proyectemos para un mes, va a ser insuficiente para lo que estamos viviendo. Suele pasar que nuestros hospitales y nuestras organizaciones a veces funcionan como estancos o como feudos pequeños donde cada uno trata de asegurar su insumo y su producto para positivamente tener el insumo en cada servicio y en cada atención directa. Pero hoy día se debería trabajar interservicio y potenciar aquellas unidades que están concentrando la mayor alta demanda desde el punto de vista de la atención de pacientes graves, donde hay mayor consumo además de requerimientos de PP, de fármacos, de insumos, y un poco abrir aquellos stocks que están un poco resguardados frente al cambio de escenario y frente a las dinámicas locales de cada servicio. Por tanto, también les pido flexibilidad y también les pido salir de la zona de confort. Hay que darse una vuelta por sus hospitales, ir a mirar la urgencia, ir a mirar la UCI, ir a mirar aquellas unidades que habitualmente no recibían pacientes críticos, porque ustedes van a tener, los que están en servicio como medicina, como pabellón, una mirada mucho más cercana y van a poder palpar las necesidades que tengan esos servicios y poder colaborar activamente en eso. Para ir centrando en qué insumos deberíamos fijarnos, y esto no está respaldado en la literatura, porque estamos viviendo esta pandemia, sino que está respaldado solamente en la conversación, en lo que estamos viviendo y lo que claramente ha salido a la luz pública. Tenemos como dos grandes grupos desde el punto de vista de los insumos o fármacos críticos. Y yo aquí puse tres, pueden ser más, pero me quiero concentrar en estos tres porque creo que todos los que compartimos algunos grupos de WhatsApp, algunas clases y algunas comunicaciones con otros centros, todos hemos sufrido la falta de insumo con respecto al EPV. No tan solo la escasez, sino que la reorganización y el resguardo. Todo respirador o todo ventilador mecánico no invasivo, invasivo en alguna manera va a contar con un insumo respiratorio, por tanto, probablemente, imagínense ustedes que teniendo 100 ventiladores requieren una X cantidad de insumos mensuales y según la cantidad de días que tengan al paciente o su demanda. Y si un insumo respiratorio como un filtro, como un sensor de flujo, como un corrugado, el ventilador va a ser una máquina que no va a servir para poder utilizar. Y por otra parte, hay una cantidad de insumos de requerimiento médico, particularmente para el cuidado y mantención de los pacientes críticos, que tienen que ver, por ejemplo, con el equipamiento médico, y equipamiento médico que habitualmente, por ejemplo, en un área de medicina que estoy complejizando de intermedio, no contaban con este insumo en gran cantidad. Por ejemplo, bombas de infusión o monitores con la posibilidad, por ejemplo, de tener una presión invasiva. Estos insumos, en estos momentos de saturación y de complejización de su servicio, probablemente ustedes han vivido la falta o la sensación de escasez o la ocupación plena de todos estos equipamientos. Y en un segundo grupo, que lo quise mencionar, a pesar de que no era el nombre de la charla, pero creo que también no deben dejarlo de lado, tiene que ver con los fármacos críticos en tiempos de pandemia, le pusimos acá, y tiene que ver con todas las drogas vasoactivas que nos permiten mantener una adecuada circulación, presión arterial de los pacientes, noradrenalina, epinefrina, fármacos que muchos de ellos no son de producción local, por tanto van a depender de la importación desde otro país. En pacientes críticos COVID estamos utilizando bastante analgesia con niveles altos de escalas de sedación. Y evidentemente todos los que trabajan en la clínica saben que algunos fármacos están mucho más protocolizados para tener adecuadas escalas de sedación frente a un paciente agudo, ya sea en posición prono o que está entrando a ventilación mecánica. Y otro fármaco que había estado como con mucha disponibilidad, pero claramente ahora estamos utilizando en mayor cantidad, tiene que ver con toda la familia de los bloqueadores neuromusculares, dígase rocuronio, esmerón, o atracurio u otros de la misma familia. Por tanto, creo que estos tres grupos de fármacos son fármacos que ustedes deberían considerar fármacos críticos dentro de sus organizaciones para poder planificar, proyectar, protocolizar, como lo voy a decir más adelante. Ahora, respecto al uso de PP,
y al concepto de reuso o uso extendido, y vamos a tener al doctor Orsina al final, le vamos a hacer algunas consultas respecto al tema. El MinSal ha dado algunos lineamientos con respecto a la utilización extendida de algunos insumos y algunos protocolos normativos con respecto al reprocesamiento de algunos elementos de protección personal. Por tanto, existen ciertas argumentaciones técnicas para poder tomar acciones locales. Y en ese sentido, los que trabajamos tanto en el sector público como privado deberíamos guiarnos inicialmente por estas normativas que son desde el punto de vista ministerial. Solo para su conocimiento, aquí en un trabajo que estamos haciendo localmente en Xochimilco con un grupo de trabajo, hemos hecho esta definición que esperamos que prontamente salga para colaborar desde el punto de vista de la aclaración de los conceptos de uso extendido y la utilización limitada. Y ahí está la definición: como uso extendido se define como el uso de la misma mascarilla quirúrgica o respirador N95, del mismo protector ocular, de la misma bata, para tener a distintos pacientes cuando estos se infectan con el mismo patógeno respiratorio. No se incluye en el uso extendido de los guantes clínicos, procedimientos estériles, los cuales deben ser desechados en cada paciente. Yo particularmente hacer una pregunta al doctor Orsini en la mesa redonda con respecto a este uso extendido y a qué consideraciones deberíamos tener. Y la reutilización limitada tiene que ver con el uso mismo respirador N95, protección ocular, antiparro, escudo facial, para distintos pacientes, pero se remueven entre atenciones, almacenándolas y reutilizándolas posteriormente entre paciente y paciente. No se incluye la reutilización extendida de la mascarilla quirúrgica, guantes clínicos, etc. Entonces, estos dos conceptos deberían acompañarnos en esta definición local que hagamos con respecto a la optimización, y por tanto también vamos a tratar de clarificar cómo operativizarlo. Todos sabemos, los que leemos normativa y leemos literatura, que deberíamos bajar esa información al mundo clínico y al mundo operativo, no solo profesional, sino también técnico, que es el que tiene mayor cantidad de dudas. Solo para mostrarles un poco lo que pasó, y todo sabe la situación de España. España hizo un cierto protocolo desde el Ministerio con respecto a medidas excepcionales ante la escasez de elementos de protección personal, bien gráfica, con algún respaldo de la evidencia, donde estableció algunos niveles de personal expuesto, más expuesto, porque lo que quiero expresarles con esto es que evidentemente tenemos que poner en la mesa, cuando discutamos nuestro consenso o nuestro protocolo local, qué es lo que ha pasado en otros países, porque ellos van, en términos de avance de la pandemia, un par de semanas, incluso un mes más adelantado, y eso para nosotros como país es una ventaja desde el punto de vista del benchmarking o la comparación que podemos hacer frente a nuestras prácticas locales. Para ir cerrando, solamente quiero resumir o darle como ciertas definiciones amplias para que ustedes las puedan trabajar localmente. Y aquí puse como 3 grandes conceptos frente a la optimización de los recursos, y en lo que están viviendo cada uno de sus lugares de trabajo. Tiene que ver con, por ejemplo, centralizar. ¿Qué? Centralizar equipos, básicamente ventiladores no invasivos, motores de transporte, bombas de infusión e insumos respiratorios. ¿Qué queremos lograr con esto? Que no hayan acopios de bombas, de ventiladores en lugares que probablemente no van a ser utilizados con la misma frecuencia y con la misma oportunidad, que van a ser usados en servicios de urgencia, en el servicio de paciente crítico o, por ejemplo, en una sala de medicina. Que ustedes tengan claridad comunicacional de a quién referirse y a quién encargar esta centralización. Nosotros como hospital, de trabajo de la posta central, lo estamos haciendo, ustedes sabrán, porque estamos en un proceso dinámico de complejización de camas, y necesitamos tener disponible todo el equipamiento que esté en cada uno de los servicios y centralizarlo muy cerca de las unidades críticas, y de ahí con una persona encargada 24/7, kinesiología y enfermería, de por medio, responsabilizar la trazabilidad de este equipamiento. Insisto, cada ventilador, cada bomba que ustedes tengan guardada podría ser necesaria en otra unidad. Por tanto, abran un poco su mente, vean, consulten, júntense
y traten de, esto es una opción, insisto, es solamente una alineamiento desde el punto de vista conceptual para que ustedes puedan trabajarlo localmente. Con respecto a escenarios de alta frecuencia de uso, creo que lo mejor es estandarizar. ¿En qué sentido? Estandarice las drogas. Desde la urgencia hasta el último piso del hospital debería haber la misma preparación y la misma cantidad de dosis, de uso de ampolla, para que no haya este recambio de drogas entre la urgencia, entre la unidad de paciente crítico, entre el pabellón o entre un servicio médico quirúrgico. Yo al final voy a mostrar una tabla que estamos construyendo localmente, pero la cantidad de las ampollas que ustedes en el fondo usen de más pueden significar que en algún minuto no tengan el insumo oportuno frente a un paciente que necesita, por ejemplo, sedar o preparar un vaso activo. También el uso llamado del ventilador, y para clarificar este concepto, aquellos lugares donde la ventilación mecánica, voy a decir pesada, no de transporte, esté prestado un ventilador pesado del intensivo y va a una misma cama del intensivo, use el mismo ventilador, optimice el uso del filtro, optimice el uso del corrugado. El paciente probablemente lleva 12 o 24 horas de urgencia con un ventilador que puede ser utilizado, por tanto, no hay necesidad y de hecho hay poco insumo para poder hacer un recambio con otro ventilador a menos que el paciente lo requiera. En este sentido, tengo un ventilador de transporte de baja gama que no me entrega un suficiente monitoreo dinámico de las curvas de ventilación y quiero poner un ventilador más pesado, pero ahí efectivamente va a ser necesario. Pero si tengo un ventilador pesado en el intermedio, el paciente se traslada a la UCI porque su condición cambió, usa el mismo ventilador y optimice todo el insumo respiratorio. Y un tercer elemento que estamos tratando de consensuar también con la parte médica es optimizar los planes médicos. Cuando hay un plan médico consensuado, optimizado en virtud de las metas del paciente, en virtud de la condición del paciente, uno podría programar las actividades durante el día. Dígase, por ejemplo, weaning, prono, traslado a angiotac, pero cuando no hay un orden o no hay una optimización de qué cantidad de escáner o qué cantidad de prones estamos haciendo con los pacientes, vamos a tener un uso inadecuado frente al concepto de optimización de los recursos que tenemos. En este sentido, es súper bueno hacer una visita guiada, matinal, con respecto a los pacientes y ojalá multidisciplinaria, como digo al final. Por último, protocolice el reuso de elementos de protección personal, el procesamiento de los insumos críticos. Hay lineamientos que ya vienen del ministerio, por tanto deberían adaptarlos a la realidad local. Genere un reporte de quiebres de stock irresponsable, que no necesariamente a veces tiene que ser farmacia. Farmacia probablemente está en una condición también exigida y hay que colaborarle frente al reporte que hacen los servicios clínicos con respecto a los stocks. Lo de esto lo hizo el ministerio con el tema de los responsables de PP y todos los hospitales tienen responsables de PP que reporta el consumo y el stock diario con respecto a lo que va quedando en cada una de las bodegas. Y por último, un concepto de paquetización de insumos que tiene que ver en aquellos box individuales donde usted entra a colocar una vía venosa o entra a intubar a un paciente, a colocar un catéter central. Idealmente incluya todo lo necesario para evitar un sobreuso desde el punto de vista de distintas, no sé, voy a dar ejemplo, entrar 3 catéteres, entrar 2 líneas arteriales, sino que se armen paquetes que pueden ser en mismas bolsas plásticas, dentro de los box donde tenga todo lo necesario para poder utilizar frente a un procedimiento invasivo. Como para ir cerrando, esta es una publicación reciente del Grupo de Investigación Clínica China y para que, ya que si no me creen a mí, créanle también a los chinos que ya pasaron por la pandemia. Aquí hacen un cuadrito bien interesante de todos aquellos aspectos que nos van a demandar escenarios desde el punto de vista del coronavirus, que nosotros básicamente estamos en transcurso de esta pandemia. China ya lo superó y muchos países de Europa ya lo superaron, por tanto ellos están entregando bastante evidencia con respecto a su experiencia y a aquellas prácticas que le permitieron de mejor manera abordar este elemento. Y como bien dice acá,
no solo del staff, no solo del espacio, sino que también preocúpese de aquellos elementos que tienen que ver con, acá, por ejemplo, dicen con elementos de protección personal, y también hago una, ahí dice predicción, pero básicamente proyecte los escenarios que se vienen con respecto a la utilización. Por último, comentarios finales, ahí les comparto la tablita que estoy tratando todavía de validarla, estamos ahí en un plan, pero como ustedes ven, le pusimos puntos clave del cuidado y planes en pacientes críticos en situación de alta demanda asistencial. La idea es que sea una ayuda de memoria con 7, bueno ahí se ven 6, pero 7 tópicos donde hemos optimizado la vía aérea, el monitoreo y la estandarización, no estandarización que definí yo, una estandarización que definimos con los médicos de urgencia, con los médicos de UCI, con los médicos anestesistas, porque es súper necesario que haya un consenso y una discusión con el equipo donde pongamos el elemento de la prioridad y la condición del paciente. Esta visión debe ser transmitida a toda la institución. En caso de proyección de insumos, proyecte en condiciones de ocupación plena con alta demanda asistencial y también considere que hay personal experimentado que va ingresando a nuestras unidades, que no tiene la misma fineza o la misma experiencia con respecto a usos de insumos críticos o fármacos críticos. Por tanto, podría haber un uso mayor de algunos insumos. No olvidar los principios básicos de atención clínica y gestión del cuidado. Eso sabemos que cada cuidado y cada atención clínica dada por un médico especialista y por una enfermera especialista o un médico experimentado o una enfermera experimentada va en directa relación con la mortalidad y la morbilidad de los pacientes. Cuando nos olvidamos de ese principio y aumentamos la cantidad de pacientes por cada médico o enfermera, lo que estamos haciendo básicamente es entregar o dar mayor mortalidad y morbilidad a esos pacientes. General, menos es más y tiene que ver con que seamos eficientes en el uso de nuestros recursos, ¿ya? Estamos acostumbrados a una condición de normalidad donde vemos mucho insumo habitualmente, donde tenemos una demanda más o menos programada, pero hoy día el escenario es distinto, por tanto sea capaz de salir de su estado de confort y visualizar más allá de la unidad donde trabaje. Lo que usted está optimizando como recurso probablemente puede ser utilizado en otra unidad. A lo macro, considere acompañamiento de expertos, no tan solo para atención clínica, también el experto da otras tips y otros consejos desde el punto de vista de que le estoy conversando. Ese enfermero, o ese médico, o ese kinesiólogo experimentado que lleva una buena cantidad de años en la UCI, o incluso que salió de UCI, pero trabajó en el mundo clínico, no solo le va a enseñar desde el punto de vista de lo clínico, también le va a enseñar desde el punto de vista de cómo optimizar algunas terapias y cómo planificar mejor su cuidado para apuntar a la optimización de los recursos. Y por último, aquellos que están haciendo este trabajo de liderar, inspiren confianza y liderazgo frente a su equipo. Es necesario, estamos todos en una condición ya de agotamiento físico y agotamiento emocional, y la gente espera de aquellos que son los que están en la primera línea desde el punto de vista de la jefatura, y no tan solo la jefatura, aquellos que ejercen liderazgo clínico, que son los que imprimen confianza frente a situaciones de estrés o situaciones críticas que se nos avecinan. Quiero darle las gracias y nos damos el espacio para las preguntas en este minuto. ¿Sí? ¿Lo saco? Primero quiero presentar a los expositores de la mesa redonda. Tenemos un espacio de unas preguntas que preparamos. Voy a presentar primero a Patricia Gutiérrez, que es la presidenta de la Sociedad Profesional de Esterilización de Chile y vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Ciencia de Esterilización. Patricia, ¿estás por ahí? Ahí, el audio. Ahí. Ahora sí, hola. Hola, Patricia. Voy a presentar al siguiente. Nos acompaña Naldi Febré, profesor titular de la Facultad de Enfermería de UNAP, directora del doctorado en Enfermería, y además ya tiene una visión muy clara con respecto a los aspectos de calidad, así que, por tanto, queremos que también nos acompañe esta
mediodía con esta temática que es súper contingente. Y por último, pensaba el doctor Mauro Orsini, médico cirujano de la Universidad de Chile, magíster en salud pública, también magíster en gestión de políticas públicas y médico del programa de prevención de control de infecciones del MinSal. Buenas tardes a los tres y muchas gracias por ser parte de este panel. Espero haber cumplido las expectativas de poner algunos inductores que sean ricas esta discusión. Quiero partir con una primera pregunta y denme un segundo. Un segundo a ustedes. Quiero partir con Patricia, que es una duda que surge bien. ¿Qué insumos respiratorios podemos optimizar para su reutilización aplicando algunas técnicas disponibles distintas a la esterilización, ya sea desinfección de alto nivel, de limpieza, desinfección con alcohol o con otro elemento? Y solo lo digo porque muchos procesamientos de esterilización se hacen fuera de los hospitales, por tanto hay un delay de tiempo donde el insumo respiratorio o la ropa se demora X horas en llegar. ¿Qué nos puedes decir frente a eso, Patricia? Bien. Hola, hola a todos, gracias por la invitación. Y la verdad que la pregunta que es bastante amplia, ¿no? en el sentido de qué insumos respiratorios. Porque si nosotros hablamos fundamentalmente respecto a la vía aérea, ¿ya? Los ventiladores, la mayoría o sea, la gran mayoría de sus elementos para el funcionamiento que requieren, digamos, de algún procesamiento, es un procesamiento estéril, ¿ya? Del resto de los insumos respiratorios, quizás podría considerarse el uso de los frascos humidificadores, tal vez, que pudiera hacérsele un lavado y descontaminación. Pero en general, y mirándolo desde el punto de vista en que estamos hoy día, en el contexto de escasez probablemente, capaz que tengamos que cambiar, como dices tú, nuestra mirada y lleguemos a algún momento en que, tanto para ustedes como para nosotros, los principios básicos de lo que está limpio, ¿cierto? No está desinfectado y si no se puede, perdón, lavar, no está desinfectado y no está estéril, capaz que tengamos que cambiarlo y cambiar esa mirada. Ahora, básicamente es súper importante lo que tú dices, dos principios frente a esta situación. Considerar para la atención de los pacientes y para la seguridad de nuestros colegas como ustedes que están en la primera línea, digamos, es el principio de racionalidad y el principio de seguridad. La racionalidad se basa prácticamente en la clasificación de Spaulding que nosotros tenemos. Y la seguridad en asegurar que el proceso que realicemos sea absolutamente seguro en el ámbito de estos dispositivos. Si es lo habitual, nosotros no debiéramos reprocesar dispositivos médicos que son de un solo uso, basado en la normativa que nos rige hoy día, en la normativa del MinSal, que es la 199. Sin embargo, debemos hacer un análisis de cada insumo que llegue para poder hacer este procesamiento. Por eso te decía que la pregunta es bastante amplia en ese sentido. Otro punto que me gustaría considerar es que las centrales de esterilización han sido por siempre, antes de esta pandemia, quienes somos los que más utilizamos elementos de protección personal, sobre todo en el área de la limpieza y descontaminación de los productos. Por lo tanto, se nos quedó corto y quedó corto para todas las instituciones la planificación estratégica respecto a los stocks críticos de los EPP.
Por tanto, lo que debemos hacer para mí fundamentalmente es analizar en conjunto dentro de la institución con calidad y quienes son los usuarios, estos elementos respiratorios que pudiéramos hacer otro proceso que no fuera la esterilización de acuerdo a la indicación del fabricante. Creo que para no tomar más tiempo estamos bien por ahí. Gracias, Patricia, por tu respuesta. Y sí, la pregunta es súper amplia porque además las opiniones y las inquietudes son también súper amplias y yo coincido contigo que hay cosas que claramente hay que respetar los principios de un solo uso y otros que vamos a ir mirando cómo evolucionan en esta dinámica. Aprovechando, quiero darle la palabra a Naldi, que en este mismo contexto nos pueda compartir su experiencia, además su gran trayectoria con respecto a los elementos de calidad y ella se puede extender en la respuesta con respecto a qué elementos de calidad y seguridad deberían ser resguardados frente a estos escenarios, particularmente mirando, para hacerlo un poquito más concreto, con respecto a la utilización extendida o reuso o a cosas que van a ir pasando en este ir y venir, pero desde la perspectiva de la calidad y seguridad de los pacientes. A ver, buenas tardes a todos. Desde el punto de vista de la seguridad y la calidad, enfrentando a esta pandemia COVID que nos está exigiendo o nos está sobreexigiendo la atención hospitalaria, sobre todo la atención en unidades críticas, podríamos dividir la respuesta a tu pregunta en dos cosas, o sea, en dos temas. Primero, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestro cliente interno desde el punto de vista de calidad y seguridad? Pensando en calidad y seguridad laboral. Del punto de vista interno, ¿qué es lo que nos tenemos que preocupar del personal? De varias cosas. Primero, que no se infecte. Para que no se infecte, higiene de mano. O sea, la supervisión en higiene de mano todavía la lleva específicamente en toda la institución. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que utilicen adecuadamente el alcohol gel, que hagan la técnica de higiene de manos adecuada, pero fundamentalmente entregar los insumos, porque ya sabemos que hay una falta importante del alcohol gel, por lo tanto, vamos a tener que usar más agua y jabón. Y el día que se nos acabe el jabón líquido, vamos a tener que usar el jabón en barra como lo usábamos hace mucho tiempo, pero que eso también está permitido. El uso de los equipos de protección personal han ido variando desde que partió la pandemia en diciembre en Wuhan, China, y inicialmente eliminábamos todo. El ministerio, como Mauro Orsini lo va a comentar posterior, sacó una normativa de que las máscaras con filtro EPA, o sea, básicamente las N95, se podrían reprocesar siempre y cuando la institución cumple una serie de especificaciones muy claras que después a lo mejor Patricia o Mauro podrían definir, ¿ya? Tercero, una de las cosas importantes es el aseo y la desinfección ambiental. Yo he hecho muchas charlas a través de internet, cerca de 2.000 o 3.000 enfermeras, y una de las preguntas principales que hacen es qué hago con el aseo y la desinfección de la unidad y con qué desinfecto, básicamente. La respuesta es igual que siempre, agua y jabón, amonio cuaternario y cloro a 1000 ppm. No utilicen cloro a 5000 ppm porque hay muchas instituciones que están usando cloro a altas concentraciones y eso no es adecuado. El cloro a 5000 ppm solo es para pacientes con Clostridium difficile. Para COVID-19, cloro a 1000 ppm. Después de esto, la eliminación de desechos es fundamental y hay que evaluarla desde el punto de vista de calidad. Y por el lado del cliente, del punto de vista de seguridad, estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste en relación a que tenemos que protocolizar y estandarizar. Sobre todo el uso de drogas, manejo de ventiladores mecánicos. ¿Por qué? Porque frente a la presión que van a tener las colegas o los enfermeros y el equipo de salud en general en Chile, vamos a tener muchos más eventos adversos. Los errores de medicación van a aumentar las lesiones por presión, sobre todo porque
está demostrado en la literatura que la postura prono favorece al paciente COVID positivo y que entra una dificultad respiratoria, por lo tanto vamos a tener que ver esas actividades también. Y sumado al estrés, a la sobrecarga laboral y al cansancio de todo el equipo, porque están haciendo unos turnos que jamás en mi vida los había visto. Hay por lo menos unos 10 o 12 tipos de turnos, de acuerdo a lo que discutimos hace tiempo en una reunión específica de enfermería. Están haciendo turnos largos de 24, por lo tanto, dos cosas. Seguridad, orientado al paciente, ojo con lo prono, porque se nos van a escalar o van a hacer lesiones por presión, y una atención segura, protocolicen, tal como dijo Cristian. ¿Por qué? Para evitar los errores y los eventos adversos. Y por el lado del personal, seguridad, tiene que preocuparse básicamente en tres cosas para demostrar que están siendo seguros, hacer las medidas correctivas, higiene de manos, retiro del equipo de protección personal. Eso es fundamental porque ahí es donde están los quiebres y se contagian las personas. Eso. Gracias, Naldi, por tu claridad frente a la respuesta y efectivamente creo que el principal elemento es un poco resguardar la seguridad de los pacientes y claramente todos sabemos que desde el punto de vista del aumento de las lesiones por presión y los eventos adversos va a haber un posible aumento frente a escenarios más complejos. Doctor Rossini, muchas gracias por su tiempo y por particularmente esperando. Voy a aprovechar la instancia a hacer dos preguntas. Y hay una pregunta del chat que va dirigida al MinSal, así que voy a aprovechar su nacionalidad MinSal para poder que nos pueda dar alguna orientación con respecto al, bueno, nosotros también la tenemos, el uso de estos snorkel con filtro HME, que una fundación de esto está entregando a nivel nacional, tanto en la Posta Central y en otros centros públicos del sur. ¿Cuál es la postura o la recomendación del MinSal con respecto a la utilización extendida de esta máscara tipo snorkel con un filtro HME en la parte superior? Y tercero, si nos puede orientar en tu experiencia y conocimiento con respecto a qué buenas prácticas hay internacionalmente frente a escenarios de escasez, frente a EPP y a insumos críticos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar. A ver, vamos, la primera pregunta que mencionaba con relación a este tipo de máscara respirador tipo snorkel. La verdad es que tengo que contestar desde la perspectiva ministerial, y aquí puedo incorporar, digamos, qué existe de información o de estudio o de evidencia al respecto, pero también tengo que considerar la parte regulatoria, ¿ya? Que son dos aspectos que tienen que conjugarse desde la perspectiva ministerial. Desde el punto de vista de evidencia, la verdad es que más allá de algunos casos, series de casos informadas, no hay mucha información con relación a seguridad o eficacia de su uso, más allá de estudios de laboratorio o de la efectividad de los filtros propiamente tal. Así que proyectarme a decir, mire, esto es seguro, no es seguro, yo a lo más podría decir, mire, hipotéticamente sería seguro, dado que cumple algunos requisitos de los filtros, la manipulación, pero hay que considerar que son dispositivos a los cuales el equipo de salud no está acostumbrado a utilizar, no sabemos si está entrenado en cómo manipularlos, en fin, entonces hay una incertidumbre ahí abierta. Y desde el punto de vista regulatorio, también, como soy ministerio, también tengo que decirlo, hay una regulación que habla de uso de equipo de protección personal, y lo que tiene que ver con seguridad ocupacional y enfermedades profesionales, etc. Y hay un listado que eso involucra la necesidad de que estos equipos de protección respiratoria, por así decirlo, requieran de estar inscritos o requieran estar certificados. De no estarlo, yo no puedo asegurar cómo va a responder, por ejemplo, en el caso de que esa persona se enferme o desarrolle una infección respiratoria, cómo va a responder el seguro, si posiblemente si lo va a considerar como una enfermedad profesional o no. Por ejemplo, porque no sé si le va a dar la responsabilidad del hecho de que está utilizando un dispositivo que no estaba aprobado para ese uso en Chile. ¿Ya? Entonces ahí, difícil decir realmente qué es cómo se puede comportar. Por una parte tenemos mucha incertidumbre con relación a la eficacia y seguridad de este dispositivo, porque efectivamente es nuevo. O sea, yo desconozco que exista algún ensayo clínico controlado, algún tipo de
simulación, algo que me diga qué tan bueno es. Y por otra parte, la entidad que se encarga de administrar y de inscribir y decir, sí, este es un equipo de protección respiratoria que se puede utilizar y es válido, no lo ha inscrito, no lo reconoce, por lo tanto, si la persona se enferma, ¿quién va a responder? Lo desconozco. Eso para ser bien honesto. Y la otra pregunta, de la práctica. La verdad es que cuando nosotros hicimos cuando nos preparamos, digamos, ya en enero, veíamos más o menos el escenario, cómo se podría venir, se enviaron una serie de instrucciones o indicaciones a la red en general, en que lo que se quería reforzar y hacer énfasis, digamos, era básicamente la necesidad de reforzar la capacitación del personal, y esto es muy relevante, no solo en EPP, que eso es lo que más aparece en la prensa, lo que uno más ve en las imágenes en la tele, no, vamos más allá de EPP, esto es precauciones estándares, o sea, higiene de mano, cuándo corresponde usar EPP, funciones, en fin, todo lo que tiene que ver con precauciones estándares y prevención de infecciones, de tal forma de, al momento de llegar a la pandemia, al momento de llegar a esta situación, tener al personal lo mejor y lo más entrenado posible para permitir justamente tomar decisiones en escenarios que son bien de mucha incertidumbre, ¿ya? Así todo, viendo la experiencia de otros países, muchos con mucho más ingreso, digamos, de la situación de Chile, discutimos con varios, como ministerio, digamos, y como programa de control de infección de ministerio, discutimos con varios expertos a nivel de otros países, a nivel internacional, pero también con grupos de equipos de control de infección a nivel de los establecimientos, y de ahí surgió, por ejemplo, la circular de uso racional de EPP, donde se hace énfasis, por ejemplo, en la oportunidad de no solamente darle un uso racional al EPP, sino que cómo organizar los servicios en corte para también hacer un uso más eficiente de estos EPP, ¿ya? Sabíamos que evidentemente los establecimientos, en la medida que tuviesen 1 o 2 casos, era un poco ilusorio pretender que organizaran la atención de esta manera, pero sabíamos que llegaríamos eventualmente al escenario en el cual se podrían organizar los servicios clínicos de tal forma de hacer un uso más eficiente de este tipo de protección personal, de acuerdo a lo que se había visto o experiencia que pudimos observar, digamos, en otros países y en otros establecimientos. Y si bien hubo mucha, al menos de algunas partes, mucha crítica, digamos, con este uso de o racionalización del uso de EPP, la verdad es que lo que apuntaba básicamente era esto, o sea, dado el escenario que posiblemente íbamos a llegar, prepárense, organicen la atención, no piensen solamente en el tema de EPP o no, sino que cómo organicen el servicio, cómo organicen la entrega de servicios, de tal forma de hacer más eficiente el uso de los recursos que tienen, entre los cuales está, y no solamente eso, el equipo de protección personal. No sé si... Sí, doctor, sí, muy de acuerdo y es evidente que hay mucha variabilidad en cada uno de los centros que han, y creo que, aprovechando de responder algunas preguntas del chat, cae el mismo uso del buzo, otra pregunta frecuente para nosotros, nos piden que poco más que hagamos una declaración pública y no lo hemos querido hacer porque creemos que es súper necesario en esta etapa también mantener una línea bien estricta con respecto a lo que estamos enfrentando. Así que no, súper de acuerdo con la respuesta. Aprovechando, Patricia, quería hacer una pregunta que viene del chat. ¿Cuál es tu opinión o tu conocimiento con respecto a aquellos insumos, dicen con respecto a la diálisis? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes con respecto a aquellos insumos de diálisis? Hay muchos pacientes que están comenzando a dializarse dentro de nuestras unidades de cuidado intensivo. De hecho, ya estamos visualizando desde el punto de vista, si nos da la cantidad de máquina anestesia, anestesia, ya estoy con la anestesia metida en la cabeza, máquinas de diálisis. ¿Cuáles recomendaciones ustedes como sociedad están particularmente con respecto a esa terapia? Bueno, mira, en este contexto, en general nuestra recomendación ha sido seguir lo que se estaba haciendo hasta hace un tiempo, porque no sé si tú recuerdas que la norma 199 indica que solamente se debe reutilizar el filtro de diálisis para el mismo paciente.
las líneas arteriales y la línea venosa debe ser de uso único. Indudablemente, y el doctor Orsini lo debe saber por las preguntas que deben haber recibido en la unidad de infecciones del MinSal, causó mucho impacto en diálisis. Por lo tanto, fundamentalmente en las instituciones tuvimos que empezar a ver cómo empezar a entender que el equipo de diálisis pudiera considerar que se debe usar líneas arteriales y venosas de uso único, porque por años en Chile se han reesterilizado, se han desinfectado de un mismo paciente las líneas arteriales y por otro lado también se han desinfectado el dializador. Ahora, en Chile se hace una desinfección manual, ¿ya? No existe desinfección automatizada, no han llegado equipos automatizados. Por lo tanto, para poder hacer la desinfección del dializador, actualmente sigue siendo a través de las líneas con estos sistemas de pilotes que se hacen. La posición de la sociedad era, en un momento, cumplir con la normativa 199, porque nos parecía que línea arterial y línea venosa es bastante complicado reprocesarlo. Pero en el contexto actual, la sociedad mira que debiéramos ver la alternativa de seguir funcionando como se hacía hasta hace un tiempo atrás. No sé si algún centro hoy en Chile tiene líneas arteriales y líneas venosas desechables por cada paciente. Yo creo que eso no es la realidad de nuestro país. Ha significado para cada una en las centrales de procesamiento un desafío muy personal de intentar hacerlo, y creo que esta no es la oportunidad, si alguien lo quiere implementar, no es la oportunidad de hacerlo. Creo que deberíamos de colaborar en ese sentido, con la supervisión estrecha del proceso, sí, porque hoy en día el proceso debe ser supervisado por el ente responsable de esterilización y desinfección de alto nivel, porque en general los tiempos que estaban descritos en estos procesos no se cumplen y no se cumplían, porque las mismas personas que dializan, hacen la diálisis, son las mismas enfermeras que tienen que ir a supervisar el proceso. Y el proceso lo supervisan ¿cuándo? Posteriormente, porque están con el paciente, ¿ya? En general, hoy día yo creo que no es la tónica de implementar eso hoy día. Eso, cuando pasemos todo este tiempo, tal vez en un año más, 2 años más, tendremos que ponernos a trabajar para que usemos esto, y por otro lado que traigamos equipos automatizados para hacer la desinfección del dializador. Gracias por tu ¿Puedo agregar respuesta. algo? Sí, Sobre lo mismo, obvio. Sobre lo mismo, estoy de acuerdo con la Patricia, pero yo pensaría, dada la importancia ambiental de este virus, que puede permanecer hasta 7 días, inclusive un poco más, quizás yo el reprocesamiento del dializador, más todo el filtro, más las líneas, lo haría en espacios separados, tal como manejamos a la hepatitis B, pero en este caso separar unas 2 salidas de agua para poder procesar con personal exclusivo. Eso es como sería mi única recomendación. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, Naldi, absolutamente. Yo creo que implementa absolutamente lo que planteé recién. Sí, yo creo que se debería hacer una normativa porque viene y viene fuerte. Sí. Sobre lo mismo, Naldi, aprovechando, y no estaba en el cuestionario, así que es una pregunta que quiero así desde lo que se me ocurre ahora. Desde el punto de vista de la calidad, tú hablaste de 2 elementos, que es la calidad efectivamente del cliente interno, nuestra gente, que claramente calidad, en mi hospital, por ejemplo, ha tomado ese liderazgo de los flujograma y todo eso, pero me preocupa también desde el punto de vista del aumento o
el posible aumento de eventos adversos no común y corriente, eventos adversos en la normalidad y además los eventos adversos centinelas. ¿Cuál es tu recomendación desde el punto de vista? Porque probablemente, dada la carga asistencial, dada la escasez, dada todo el tema desde el punto de vista de que muchas enfermeras de calidad, y tú sabes, muchas son expertas también en intensivo, se están movilizando al área clínica y el seguimiento activo de los eventos adversos, el análisis que nos gusta hacer, la verdad está un poquito más detenido en el tiempo o se va a hacer a posteriori. Quizás si nos puede dar como algún tips que podamos cautelar, prevenir o analizar algunos eventos adversos que a ti te preocupan en este contexto. O sea, del punto de vista de cuáles son los, si tú piensas en los eventos adversos en una unidad de cuidado intensivo, que es como el escenario actual, la respuesta central va a pasar a ser toda unidad de cuidado intensivo, o sea, ya no vamos a tener esa diferencia. ¿Cuáles son los principales eventos? Error de medicación, caída de pacientes, autorretiro o retiro indiscriminado, más lesiones por presión. Por lo tanto, yo definiría, de acuerdo a la epidemiología propia de la institución, cuáles son los eventos adversos que más ocurren, y creo que como no va a haber tiempo de que todos reporten, las notificaciones van, o sea, ya la notificación pasiva es mala y ahora va a ser más mala todavía. Ya acuérdense que solo detecta un 20 a un 30% de... Yo lo que haría sería de prevalencia una vez al mes, pero basado buscando unos 4 eventos adversos así puntuales. Ya los estudios de prevalencia, por todo lo que hemos hecho en Santiago y en otras regiones, nos muestra que son bastante sensibles para determinar lesión por presión, pero recuerden, las que ya han trabajado conmigo, que hemos trabajado en muchas unidades de cuidado intensivo, que hay que hacer un examen clínico del paciente en este estudio de prevalencia, lo cual les aumenta la sensibilidad. Entonces, en un día yo puedo ver cómo están andando mis eventos adversos para poder definir, porque es muy difícil que la gente esté haciendo notificación. No, o sea, no creo. Eso. Gracias, Naldi. Totalmente de acuerdo contigo. Doctor Rossini. Sí, no, relacionado, pero no parte, digamos, con lo anterior. Hay un punto que creo que es súper relevante y que particularmente me preocupa y me ocupa, y quiero dejarlo, digamos, planteado, sobre todo a los equipos directivos de los establecimientos, que se entiende que en el contexto de la mayor demanda tienen que movilizar los recursos de los equipos clínicos para que existan fusiones, pero hay ciertas actividades, yo estoy pensando básicamente en el rol de, porque soy incumbente también lo digo, digamos, el rol del equipo de prevención y control de infecciones, ¿ya? El rol de los médicos y las médicas y los enfermeros o enfermeras que trabajan en control de infecciones, porque posiblemente los pacientes, claro, van a estar complicados con insuficiencia respiratoria, por infección por SARS-CoV-2, pero los que se van a morir posiblemente se van a morir por infecciones, por una neumonía asociada a ventilación mecánica por Acinetobacter, y vamos a tener no solamente brotes de infecciones por COVID, vamos a tener brotes de infecciones por agentes que se asocian a infecciones respiratorias con dispositivos invasivos. Entonces, mucho ojo con quitar equipo que es sumamente sensible y relevante para una actividad que es fundamental, que es estar alerta a la identificación de casos, detección de brotes para saber cuándo hay que intervenir para destinarlo a otras actividades. Sabemos que el escenario no es el ideal, sabemos que el escenario es de alta demanda asistencial, pero ojo, de repente movilizar personal que está especializado, que tiene una función específica en la institución y que es muy relevante, sobre todo en un escenario en el cual lo que vamos a ver es una mayor carga, una sobrecarga asistencial que se asocia a mayor incidencia de brotes, particularmente en unidades de cuidados intensivos. Ojo con eso, o sea, ojo con sacar a ese equipo de las funciones que está haciendo. Estoy absolutamente de acuerdo, sí. Perdón, estoy absolutamente de acuerdo con el doctor, y recordarles que Chile tiene una tradición de los años 80 en control de infecciones, la vigilancia es activa, la enfermera está preparada para eso, y el aumento de brotes por Acinetobacter, Pseudomonas y otras cosas van a aparecer específicamente, así que estoy muy de acuerdo con él. Sí, también comparto que hay áreas que efectivamente no pueden ser, vamos a decir,
reorganizada en virtud de la contingencia, porque o sea, en el fondo no se puede desvestir un santo para vestir a otro, y algo que muchas instituciones tienden a hacer rápidamente en virtud de que, como bien plantea el doctor Orsini, estas personas están muy capacitadas, pero vienen de a veces el mundo del intensivo. Y quiero poner otro acápite, que no tan solo el intensivo tiene este aumento de ya sea los eventos adversos, y como bien plantea el doctor, probablemente nos van a empezar a aparecer acúmulos de casos, brotes, y estamos todavía con las antenas paradas, sino que se va a trasladar a unidades que habitualmente no manejan este tipo de gérmenes, como los medicina, como pabellón, como urgencias, porque vamos a concentrar pacientes de intensivo, y eso claramente es una preocupación mucho mayor para el equipo de prevención. Yo no les quiero quitar más tiempo, les quiero dar solo el espacio para que cada uno de ustedes pueda expresar una idea final, una idea de fuerza, motivación, energía, descargo, reclamo, lo que ustedes quieran. Así que partimos con el doctor Orsini, que fue el último, así que nos pueda dar algunas palabras de cierre. Bueno, agradecer la invitación. Yo creo que esta es una situación que la verdad, yo creo que decir que cualquier país estaba preparado para este escenario o para cualquiera similar, yo creo que estaríamos sobreestimando en gran medida, porque la verdad es que yo creo que nadie estaba preparado para un escenario de este tipo. Efectivamente tenemos, así todo, tratamos de prepararnos y de estar lo mejor parados posible, ¿ya? En ese sentido, Chile tiene una fortaleza, yo creo a diferencia de otros países, que es la lógica, digamos, de un programa nacional, con la lógica del Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones, ¿ya? Y ya no dependemos efectivamente de que tengamos algunos programas fuertes en algunos establecimientos puntuales, sino que tenemos un trabajo más sistemático a nivel de toda la red, al menos hospitalaria, pública y privada, tanto es así que posiblemente en cuanto a lo que es prevención de infecciones, en lo que es calidad de público-privado o un hospital de una región u otra, es mucho menos heterogénea, digamos, lo que uno ve en otros países. Y eso es una fortaleza porque nos permite, si bien, como muy bien dice, los establecimientos son autogestionados en red. Y la respuesta que estamos dando actualmente a esta situación, a este escenario, no es una respuesta de hospital autogestionado, es una respuesta de red y de red integrada. Y esto involucra operar con los establecimientos, redistribuir recursos, esto no solamente en lo que es personal de salud y equipos, sino también equipo de protección personal. A mí me sigue haciendo ruido hasta la fecha de repente cuando me dicen, no, pero es que le prestamos equipo de protección personal de tal hospital a tal hospital. Digo, a ver, si estamos funcionando en red, el Ministerio está enviando equipo de protección personal, está enviando justamente para que el gestor de cada servicio haga la mejor gestión con la información que tiene, de tal forma de no de vestir un santo para vestir a otro, pero que sí asigne prioridades claras para ver quién necesita más o quién necesita menos, ¿ya? Entonces eso también es una discusión. Y lo otro, lo último, que para no aburrir, digamos, a la audiencia, dos mensajes que creo que son muy importantes. Por favor, prevención y control de infecciones no es solamente equipo de protección personal. Saquemos esa cuestión, es relevante. Nadie le puede pedir a una persona que atienda si no tiene los insumos y el material necesario para atender. Eso no se puede, ¿ya? Pero prevención de infecciones es más que eso. Es saber cuándo tengo que usarlo, saber cómo usarlo, es la precisión de la ejecución de cómo lo utilizo. Y para eso tengo que estar entrenado, y tengo que estar preparado y tengo que saber, ¿ya? Y esto lo planteo, y solamente lo dejo como una anécdota, dando vuelta. A mí me hace mucho ruido, por ejemplo, a mí personalmente, a lo mejor a ustedes no, pero cuando yo veo a una persona en una cápsula para trasladar a un paciente con precauciones por gotitas, incubado, con menstruación mecánica, una cápsula sellada, cerrada, y veo al equipo de afuera con doble guantes, mameluco, respiradores, casi que con equipo autosuficiente. O sea, no me cabe en la cabeza por qué, cuál es la racionalidad de ese uso. O sea, por qué estoy casi que envolviendo al paciente en una burbuja, y a la vez yo también me tengo que... Entonces, ojo con eso, porque esas son las imágenes que, claro, son las más fuertes, las más llamativas, las que más le gustan muchas veces a los medios y las que más quedan en el consciente de las personas, o en el subconsciente de las personas cuando dicen, no, es que yo a protegerme quiero eso. ¿Lo necesito? O sea, si yo uso un mameluco, voy a tener más protegida mi mucosa oral, mi nariz. Tiene que verle el hecho de tener un mameluco que yo pueda infectarme a través de la piel.
con este virus puntualmente, discutible. Al menos planteo ahí la inquietud. Y lo que solamente decirles, mucha resiliencia, mucha fuerza, pidan apoyo en sus pares. Estamos tratando todos de responder de la mejor forma posible frente a un escenario que claramente es mucho más adverso de lo que cualquiera podría haber esperado. Y bueno, sigamos haciendo lo que en materia de control de infecciones hemos hecho durante los últimos 30, 40 años. Tenemos que seguir trabajando en eso. Muchas gracias. Gracias, doctor Orsini. Patricia. Bien, mira, me sumo primero al agradecimiento de poder compartir con ustedes todo esto. Y creo que es fundamental esto que estamos haciendo para poder salir adelante. Apoyarnos, ser solidarios. Los profesionales de la salud de Chile somos reconocidos en todo el mundo, no solamente por nuestro conocimiento, sino que también por la calidad que tenemos de no competir, sino que apoyarnos como una red. Y creo que para salir adelante hoy de esta situación que es, yo creo que histórica en nuestro país, necesitamos esto, estar juntos. Tengan de la Sociedad de Profesionales de Esterilización las manos abiertas a todos ustedes para lo que se necesiten apoyar de corazón, se los decimos. Creo que cada uno de nosotros juega una pieza fundamental en lograr, digamos, no erradicar, sino que lograr salir adelante de esta pandemia. Así que yo solamente les digo fuerza. Comparto plenamente lo que dice Mauro, que es resiliencia, porque estamos todos cansados y en algún momento va a ser peor, yo creo. Y no perdamos la red, que no solamente sea por el caso de la pandemia, sino que sea para que tengamos un nivel de salud excelente, como ha sido siempre nuestro país destacado afuera. Así que muchas gracias. Gracias, Patricia, por tus palabras a la audiencia. Naldi. Bueno, agradecer a la sociedad, sobre todo por esta mesa de insumos críticos, que creo que es un punto que vamos a tener que seguir conversando los próximos 15 o 30 días más, porque si pensamos con un aumento fuerte de 4.000 pacientes diarios, a lo menos 225 van a necesitar unidad de cuidado intensivo, así que los recursos vamos a tener que volver a replanificar. Y lo otro que quiero decirles a todos, porque he visto los chats y muchos están preguntando qué evidencia el ministerio dijo que la N95 se reprocesaba, etcétera, pero más que por qué evidencia tienen que pensar que esta pandemia y con este nuevo virus lleva 5 meses en el mercado. Todo el mundo científico, el mundo de salud, etcétera, se ha dedicado a estudiarla. Pero sin embargo, todavía no tenemos certezas científicas, todavía no tenemos estudios de dobles ciegos, controlados, randomizados, etcétera, que nos dan la mejor evidencia. Por lo tanto, vamos a tener que tener paciencia, vamos a tener que leer artículos todos los días, porque esto va cambiando fuertemente. Un ejemplo de esto, que la mascarilla con filtro EPA a principios de marzo se usaba, duraba un momento y después se eliminaba. Pero ahora ya salió bajo el contexto de la pandemia, que se puede reutilizar siempre y cuando uno haga en tales y tales y tales métodos de esterilización, ¿ya? Por lo tanto, que tengan la seguridad que tanto el Ministerio, la OMS, el CDC y todos los que nos gusta esta área específica, en general estamos siempre al día en la evidencia científica, cosa de poder recomendar algo adecuado. Y más que recomendar es mostrar lo que dice la evidencia, la cual todavía no es conclusiva y va a pasar por lo menos un año para que sea conclusiva. Así que, muchas gracias. Bueno, para finalizar, muchas gracias por su tiempo a los 3 participantes de la mesa redonda. Comparto con cada uno de ustedes sus apreciaciones. Comparto con el doctor Orsini también, cuando vea la burbuja naranja, también me llama la atención del punto de vista del traslado de los pacientes. Pero creo que por suerte y por nuestro trabajo también estandarizado a nivel nacional, como bien mencionan,
hemos logrado cierta estandarización de muchas prácticas en gran cantidad de los centros de Chile, y eso creo que es bastante bueno, y también lo demuestran muchas cifras a nivel de algunos centros públicos y privados con respecto a sus tasas de contagio. Sabemos que ya a esta altura no podemos ver contagio intrahospitalario sin pensar que pueda ser comunitario, pero aquellos centros que manejan muchos casos COVID han tenido muy baja tasa de contagio, solamente usando las medidas que se han recomendado y que se han estandarizado. Un mensaje de utilidad pública para los que están conectados: la prueba del curso de ventilación mecánica y los contenidos ya están disponibles al día de hoy, así que para todos aquellos que se han conectado están disponibles estos insumos. Y nada, para finalizar, nuevamente agradecerle a todos ustedes. Creo que lo que plantean de mantener esta red colaborativa a nosotros nos hace mucho sentido. Venimos de un mundo muy pequeño, muy cerrado, y que esto nos ha dado la posibilidad de mostrarnos a nivel de todo el país, atravesar las barreras público-privadas, atravesar las distintas regiones, y estamos haciendo eso fuertemente, y también agradecido por la colaboración que nos ha dado el Ministerio, porque sin eso tampoco sería posible estar. Así que muchas gracias, espero reencontrarnos prontamente, y como bien dicen, probablemente tocando el mismo tópico con otra nueva evidencia que irá apareciendo y con nuevas cosas que vamos a ir encontrándonos, que creo que además es lo entretenido de esta situación desde el punto de vista de poder aprender, de poder consensuar y de poder también discutir nuestras opiniones en un ambiente de libre conocimiento. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.